Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que chévere. En esta ocasión vamos a conversar sobre la vida de un trompetista y fliscornista que falleció el mes pasado, el 22 de julio del año 2025. Y me refiero nada más y nada menos que a Chuck Mangione, cuyo nombre era Charles Frank Mangione, y el Chuck, un nombre artístico, ¿no? Que muchas veces eh, los americanos sobre todo acostumbran a cortar los nombres de cuando son muy largos y los dejan en pocas letras. Eh, bueno, fue un músico y compositor estadounidense, pero con raíces europeas. Y lo interesante de su música, aunque la mayoría de las personas lo conocieron por una pieza muy que sonó mucho y sigue sonando, catalogada como un sencillo de jazz pop, Feel So Good, que fue publicado en 1977. Sin embargo, tuvo una trayectoria muy larga. Eh, Lanzó más de 30 discos desde la época de los 60. Y, y fíjense, él eh, estuvo en grupos de jazz, estuvo en un grupo llamado The Jazz Brothers, con su hermano, con el cual grabó 3 discos. Eh, y fíjense, él pasó por el grupo de Art Blakey's Jazz Messenger, un grupo famoso. Art Blakey, un baterista norteamericano muy reconocido y que ejecutaba, vamos a decir, un jazz con tiempos muy rápidos, al estilo bebop, y, y bueno, una agrupación bastante reconocida. Y en esa agrupación era trompetista, el amigo Chuck Mangione, influenciado por grandes maestros de la trompeta como Clifford Brown, Kenny Dorham, Bill Harman y Lee Morgan, entre otros. Siempre uno tiene una referencia de otros maestros, que uno en algún momento oyó y uno tal vez trata de seguir esos pasos. Clifford Brown fue un trompetista que murió bastante joven, sin embargo dejó muchos admiradores que después también fueron grandes trompetistas. El caso de Arturo Sandoval, que de hecho hizo un disco a Clifford Brown, homenaje a Clifford Brown. Y bueno, en el caso de Chuck Mangione, tuvo esa influencia también. Eh, Fue director también de grupos de jazz, fue director del Eastman Jazz Ensemble a finales de los años 60 y comienzo de los 70, con el que grabó también, y también grabó con orquesta filarmónica, con la Rochester Philharmonic, y, y también hizo grabaciones con muchos músicos invitados. Estuvo en un cuarteto con el saxofonista Jerry Nigwood, y según lo he entendido, un concierto memorable. Ahora fíjense, esa pieza que lo inmortalizó, porque es una pieza que nosotros cuando la oímos reconocemos inmediatamente o nos traslada a esa década de mediados de los 70, final de los 70, comienzo de los 80. Ese es un tema que lo hemos oído, pero tanta cantidad de veces, porque ha sido cortina de muchos programas de radio.
cortina es un fragmento musical que se coloca, ¿verdad? Cuando el locutor está hablando y de repente hace como una pausita larga y entonces el operador sube esa música. Se hace generalmente con música instrumental y en el caso de, fíjense, tiene que ser una música que tenga un pulso no muy rápido y no muy lento, que es el caso de esta pieza en particular. Y entonces, que la gente no se vaya a dormir si es muy lento, o que se desespere porque es muy rápido, ¿no? Entonces, esta pieza, yo recuerdo varias radios en Venezuela que oía y coincidían en esa cortina. Eh, Conocí varios amigos operadores, entre ellos eh, el amigo Alexander. En este momento se me fue el apellido, pero después lo recuerdo, operador de radio del Culca y trabajó también en algunas emisoras de los Altos Mirandinos. Y recuerdo algunas grabaciones de él y esta pieza, Feel So Good, siempre estaba presente para hacer ese tipo de espacio, ¿no? Para amenizar. Fíjense, también unas cosas que a veces no son muy conocidas porque son cosas puntuales del momento y sus temas participaron también en eventos muy importantes. Una pieza de él llamada Chase the Clouds Away fue utilizada durante los Juegos Olímpicos de 1976. Eso fue en Montreal. Y el tema Give It All As You Go fue del tema de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980 en Lake Placid, en Nueva York. Tocó en vivo en grandes ceremonias también, transmitidas por la televisión a nivel mundial. Bueno, el caso de estos dos eventos, Juegos Olímpicos de Verano, que son conocidos las Olimpiadas normales, y los Juegos Olímpicos de Invierno, que bueno, ya sabemos que es con todo lo que se practica sobre nieve y hielo y ese tipo de cosas. En 1980, la publicación Current Biography, que nombró a Feel So Good como la melodía más reconocida desde Mitchell de los Beatles. Son esos temas que quedan ahí en la memoria, ¿no? Y fíjense, tal vez lo que les decía, como es una pieza instrumental, tal vez muy utilizada en todo lo que es esa parte de rellenar espacios musicales, porque es una pieza muy agradable. Es una pieza que no es agresiva, no es, la melodía es sencilla. Hay melodías que son complejas de la música instrumental, entonces esta pieza uno la puede tararear muy fácil y reúne esa cosa. Fíjense lo interesante, un hombre que venía de música bien compleja como es hacer jazz con el ensamble de Art Blakey y llegar a este tipo de música, es pensar en ese público, porque el jazz es bien interesante, pero también a veces no es algo muy consumible, porque es un lenguaje a veces como un poco rebuscado, puede sonar a veces para muchos chocante por las disonancias, ese tipo de cosas. Sin embargo, bueno, es un tipo de música que existe y tal vez la disfrutamos más los músicos. En una ocasión yo estaba hablando con varios amigos y como que es así, como que cuando uno va a ver a un jazzista, en el público hay gente que es músico, van muchos músicos también a como aprender, ¿no? Porque es como una clase
una masterclass, como dicen por ahí en el mismo argot de los jazzistas. Eh, Fíjense, también en series de televisión tuvieron algunos temas de él. Y, no solo de la televisión norteamericana, sino también algunos, algunos programas eh, en Latinoamérica tenían esa música. eh, Como le digo, si no la tenían de cortina, en algún programa podía estar en la presentación principal, como es en el canal Monte Carlo Televisión de Uruguay, y eso lo investigué por ahí, y donde había una canción de él, Give It All You Got, que identificó siempre el cierre de la transmisión del programa. Entonces, fíjense el alcance de un tema, ¿no? Eh, También en 1978 compuso la melodía de la película Los hijos de Sánchez. Y entre sus composiciones está Veladia, que es una canción que él le compuso a su madre. Eh, Vamos a ver un poco rápido su discografía. Fíjense, con The Jazz Brothers, con su hermano, hizo un disco en el año 1960. Después hizo un álbum en 1961 llamado Hey Baby, es decir, el nombre de los álbumes. Spring Fever en 1961, Recuerdo en 1962, Friends and Love, en un concierto grabado en 1970, Together en el 1971, Chuck Mayone Quartet 1972, Alive 1972, Land of Make Believe 1973, Veladia 1975, Chase the Clouds Away 1975, Encore 1975, Main Squeeze 1976, Feel So Good 1977, An Evening of Magic en 1978. Tenemos un álbum 70 Miles June en 1978 también, Children of Sánchez en 1978, Fun and Games 1979, Tarantella 1980, Love Notes 1982, Journey to a Rainbow 1983, This Wiz 1984, Say Tonight for Me 1986, Light at the Village Gate 1987, Ages of the Pale Trumpet 1988, Encore 1991, Light at the Village Gate 1995, The Feelings Back 1999, Everything for Love en el 2000, Do You Ever Think About Me, posterior a los 2000, sin fecha, Long Hair Soulful, sin fecha, posterior al 2000, con Art Blakey, Hold On, I'm Coming, 1965, y Buttercorn Lady, 1966. Esto es álbumes donde él participó, o sea, donde su producción y todo estaba él. Aquí no se cuentan los discos donde fue invitado para hacer algún solo, ¿verdad? Acompañando a algún otro artista. ¿Ok? Y tampoco en la información aparecen conciertos, que a veces hay giras
eh, cosas que se juntan músicos en algún evento en particular, premiaciones que siempre sucede, por ejemplo, esos premios famosos que se entregan en Estados Unidos, tanto en la parte de películas o de los mismos premios a los músicos, siempre se hacen participaciones. Y él fue invitado muchas veces a, a producciones así colectivas o colaboraciones, se le llama eso. Cuando es colaboración no aparecen los créditos como no es el productor. Los que nombré son donde él estaba en la parte de producción o como músico importante en el caso de los discos de Art Blake, que en el caso del jazz siempre se le da crédito de igual manera a los integrantes de la banda. No sucede así en otros géneros, donde muchas veces se destaca el cantante y el resto de los músicos es como que no existieran. El jazz por lo menos tiene esa delicadeza porque es un mundo horizontal de esos personajes que están ahí que les ha costado tanto aprender lo que ejecutan. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Que sirva como un homenaje cariñoso a la memoria de ese gran músico que nos deleitó durante mucho tiempo. Llegué a tener varios discos de él, también llegué a oír otros discos a través de amigos que tenían otros álbumes. Y es de esa música que nunca podremos olvidar porque se nos quedó grabada en la memoria. Los que no se han suscrito, bueno, pueden hacerlo, también regalarme un like para que el algoritmo reconozca que estamos haciendo un trabajo en pro pues de la audiencia y háganme comentarios también qué canción les gustó más de Chumayone o algún detalle que ustedes creen que sea importante compartirlo porque así los que vean este video pueden leerlo en los comentarios y bueno, compartirlo con alguna persona que ustedes crean que le puede servir de algo y seguimos haciendo música juntos.